La paciencia se está agotando por los malos salarios, por las carencias del país, por muchas cosas. José Patines, líder sindical, reafirmó que va a la marcha Miraflores para el 9 de abril, o sea, para este jueves que viene. Y te enteraste del escándalo periodístico que sacude a toda América Latina. Pues hoy te cuento cómo Rusia entrenó a más de 1000 periodistas e influencers para envenenar la región. Porque el escándalo que se destapó en Argentina no es solo en Argentina, es una invasión híbrida a toda nuestra democracia. Y detienen por investigación al comisario o a un comisario vinculado a la trama del Potro Álvarez. Qué raro, ¿verdad?, que haya tanta mugre en torno al infame Potro Álvarez. También pasamos de la piscina más bochornosa de Latinoamérica a la anarquía vial en Caracas. Motorizados que circulan por la acera con total impunidad en Catia, por ejemplo, porque eso es tierra de nadie. Pero cerraremos con una noticia buena, de nuevo, porque les quiero presentar a Angelina Ferrer Romero, la venezolana que ganó el oro mundial de robótica en Turquía. Pero como siempre, ya usted sabe, el chavismo quiso enlodar. Quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo cuento hoy, domingo de resurrección. Feliz Pascua para los que somos creyentes, 5 de abril de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Que se sienta ese like comenzando el video porque ninguno de ustedes quiere que el país se parezca a ese conglomerado de tipos haciendo motopiruetas o a los que van a ver dentro de un ratito en el video. Comenzamos. El próximo jueves 9 de abril de 2026, los trabajadores públicos de Venezuela marcharán masivamente al Palacio de Miraflores. No es una promesa más, es un grito de urgencia que José Patines, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería y líder de la Coalición Sindical Nacional, ha lanzado con una claridad quirúrgica en el programa Guarimba Digital. Aprovechando este momento para hacer la convocatoria de este 9 de abril, donde todos los venezolanos vamos a marchar hacia Miraflores en protesta y en buscando respuesta de los hermanos Rodríguez, encargados hoy del gobierno de Venezuela, puestos por el gobierno de Donald Trump. Hacemos un llamado a todos los venezolanos. Salir a las calles a protestar es un derecho, exigir salarios es un derecho. Tenemos que luchar por la democracia, por la libertad, pero sobre todo por la justicia. El objetivo es directo, exigir respuestas concretas sobre políticas salariales, detener el colapso del poder adquisitivo y recordarle a quien ocupa Miraflores que la crisis económica sigue golpeando el bolsillo del venezolano y de quienes sostienen al Estado. Ese, por supuesto, no es un detalle menor en medio de la transición. Es el factor que ninguna de las 3 etapas del plan de los Estados Unidos ha colocado en el centro de la ecuación con la fuerza que se merece. ¿A qué no? Porque recordemos que lo que Washington definió en enero, tras la operación que sacó a Nicolás Maduro de 3 fases claras, estabilización, recuperación y transición, anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio, no contaban con eso. Porque la primera fase busca evitar el caos y estabilizar lo económico, el petróleo y las finanzas, y digamos que esa ya está bastante encaminada para el régimen. La segunda apuntaría a la reconciliación y al regreso de los inversores, una más difícil si no hay democracia. Y la tercera, la política, culmina en la normalización democrática, un esquema lógico en papel, pero que hasta ahora ha dejado un descontento social creciente. Los trabajadores públicos, esos mismos que durante 27 años fueron la base clientelar del chavismo y hoy son la carga más visible de la miseria, no están pidiendo reconciliación, ni están pidiendo acceso a empresas estadounidenses al mercado, ni taladros petroleros, no. Están pidiendo salario digno, están exigiendo que el dinero del petróleo, ahora bajo control temporal de Estados Unidos, deje de evaporarse y que llegue al bolsillo de quien levanta el país cada mañana. Y lo piensan hacer marchando a Miraflores, el mismo hito simbólico que en abril de 2002, el que marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Hablar de Miraflores, por supuesto, significa recordar y levantar heridas de aquel 11 de abril de 2002, cuando una marea opositora que había salido hacia PDVSA Chuao terminó desviándose hacia el Palacio de Gobierno con el grito "a Miraflores".
La marcha no era solo contra las leyes habilitantes de Chávez, si usted recuerda. Era el pueblo exigiendo que el poder sintiera su furia en la mismísima puerta del infierno, o sea, del palacio donde estaba el demonio. Pero todo terminó en tragedia, en una caída fallida y también en la posterior radicalización del chavismo como una especie de venganza en contra de todos nosotros. Pero dejó una lección grabada a fuego. Cuando Miraflores ignora el descontento de la calle, la historia se acelera. Hoy, 24 años después, el escenario es distinto. Maduro ya no está y Chávez, gracias a Dios, está bien muerto. Hasta 2 veces lo mataron. Pero el símbolo es idéntico. Los sindicatos no van a ir a la Asamblea Nacional porque ese ente no resuelve nada, han dicho. Van directo al corazón del Poder Ejecutivo. Así es como lo están viendo. Es todo un mensaje. La transición no se negocia solo en los despachos ni tampoco acá en Washington. Se juega también y muy bien en la calle. El plan de Estados Unidos insiste en no caer en el caos, pero el caos no solo viene de la inestabilidad política del país, viene también de un pueblo cansado que lleva décadas comiendo miseria y que ahora ve que ese cambio no llega al plato. Ignorar ese descontento es repetir el error del chavismo. Claro, son chavistas. Creer que con el control institucional basta mientras que la gente se desangra. Miraflores ha sido siempre el termómetro del poder real en Venezuela. En 2002 fue el detonante de una crisis que ha durado 24 años. En 2026 puede ser el recordatorio de que la transición no se consolida solo con excarcelaciones ni con petróleo bajo con control extranjero. Se consolida cuando el trabajador siente que su sacrificio vale algo. La Coalición Sindical Nacional no está pidiendo un puesto en el Artemis II para ir a la Luna, ¿no? Pide lo básico, que el deterioro se detenga. Y lo hace en un momento clave, 3 meses después de la salida de la captura del narcodictador, cuando el interinato ya huele a prórroga indefinida y cuando la sociedad civil, sindicatos, universidades y gremios comienzan a tomar las calles que les fueron arrebatadas. Venezuela no necesita otra transición de élites. Necesita una transición que incluya el hambre, la inflación y la dignidad salarial como variables centrales de las 3 etapas. Porque si el descontento social sigue fuera de la ecuación, el 9 de abril puede convertirse en el primer aviso de que el pueblo no esperará eternamente a que los planes de Washington y los cálculos constitucionales se pongan de acuerdo. Miraflores ya no es solo un palacio, nunca lo ha sido. Es el espejo donde se refleja si esa transición es para el pueblo o solo para quienes mandan dentro de las afinadas paredes. El 9 de abril, la calle hablará. Nosotros estaremos para contarlo. Y esta vez la historia exige que la escuchen antes, señores del chavismo, de que sea demasiado tarde. Escuchen esto ahora. El 31 de marzo de 2026, hace 5 días, en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami, hubo un informe explosivo de la Digital News Association, la DNA, que destapó la verdad que muchos sospechábamos, pero que pocos podían comprobar. Rusia no solo está en guerra contra Ucrania, está liderando una guerra híbrida, silenciosa, digital y letal contra toda América Latina, contra todos nosotros. Más de 1000 creadores de contenido, periodistas e influencers de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y por supuesto Venezuela, fueron reclutados, entrenados directamente por el medio estatal ruso RT en español, a través de su programa RT Comparte. Durante al menos 3 años, hasta diciembre de 2025, Moscú organizó talleres, capacitaciones, intercambios en estos 8 países para fabricar una red de desinformación a gran escala. Y usted quiere un ejemplo claro de esto. Fíjese en Madeleine García. Parece que sus papás eran hermanos, por las cosas que dice, por las cosas que escribe también, pero hay más detalles detrás de tanto desparpajo y descaro. Pero por supuesto que la historia no para allí, porque a esos 1000 soldados mediáticos locales se suman cerca de 200 creadores hispanohablantes que están radicados en Rusia y que son dirigidos desde Moscú para inundar nuestras pantallas con propaganda pura y dura. El alcance, por supuesto, es brutal. Las cuentas de RT en español y Sputnik Mundo acumulan más de 18 millones de seguidores en Facebook y más de 6 millones en YouTube. Además,
Rusia opera al menos 16 sitios web falsos que se hacen pasar por medios legítimos para lavar sus narrativas y para hacerlas parecer orgánicas. El coordinador de la alerta de propaganda rusa de la DNA, el periodista de investigación Jeffrey Scott Shapiro, lo dijo con muchísima claridad al presentar el informe. Esta maquinaria usa inteligencia artificial para monitorear, amplificar y adaptar el veneno que esparcen. Las 5 tácticas identificadas son las típicas de un manual de guerra psicológica: manipulación emocional, selección sesgada de los hechos, inyección de conspiraciones, falsas equivalencias y, por supuesto, amplificación de los extremos. Todo al servicio de 2 objetivos claros: defender y justificar la invasión rusa a Ucrania y avivar ese viejo resentimiento antiimperialista, anticolonial, que tanto conviene a Rusia en nuestra región. Pero lo que se destapó en Argentina fue apenas el grito inicial que alertó a todo el continente. El informe lo deja clarísimo. El operativo es regional y es estratégico. Por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Los aliados incondicionales del Kremlin, no podía faltar, ¿verdad? La desinformación sirve para blindar a las dictaduras y, por supuesto, para demonizar a cualquier presión estadounidense o a nuestras voces. En México, en Colombia, Chile, Bolivia y Argentina se infiltra en los debates locales para polarizar a las sociedades, debilitar los gobiernos no afines y sembrar tribalismo adaptado a cada ideología. Como explica Gelet Martínez, fundadora de ADN Cuba, los rusos se adaptan a la ideología de cada gobierno para sembrar tribalismo y polarización extrema. En la izquierda latinoamericana explotan el discurso anticolonial. En otros contextos, penetran por la derecha, se hacen pasar por derechistas y el resultado es el mismo: dividir para conquistar. ¿Por qué Venezuela está en el centro de este escándalo? Porque en nuestro país la desinformación rusa no es un adorno, es oxígeno para el chavismo. Mientras que Delcy Rodríguez ocupa Miraflores en un interinato que ya huele a farsa constitucional, Moscú sigue inyectando narrativas que justifican la represión, que ocultan la miseria y que convierten a cualquier crítica que usted o yo podamos tener en una conspiración imperialista. Rusia no solo entrena influencers, financia, arma y legitima al régimen que mantiene secuestrada a nuestra nación. El mismo Kremlin, que envía petróleo a Cuba, a pesar de las sanciones, usa a sus periodistas pagos para que en Venezuela parezca que la culpa de todo es el bloqueo y nunca la corrupción estatal y el autoritarismo. Que, por cierto, hablando de petroleros, el barco que iba para Cuba, que envió Rusia, terminó descargando en Venezuela. Demasiado raro todo. Esto, señores, es la propaganda de Estado disfrazada de contenido independiente, de periodismo. Es el mismo modelo que Rusia aplica en Europa y en África, en donde compra voluntades, fabrica influencers y contamina el ecosistema informativo para que la verdad se ahogue en un mar de mentiras. Y lo hace con mucho descaro, porque mientras Putin bombardea Ucrania, sus títeres en español nos venden que Rusia es la víctima y que Occidente es el agresor. Las aristas de este escándalo son demoledoras, por supuesto. Decenas de comunicadores latinoamericanos que se vendieron o que se dejaron comprar, da igual, por talleres, por viajes, por pautas y, bueno, quítele la A y la S. ¿Cuántos influencers que hoy gritan contra el imperio cobran de manera directa o indirectamente de RT o de sus proxies? Qué buena pregunta, ¿verdad? Pero es que además esto atenta contra el voto libre y contra la opinión pública. Si la información está contaminada, la democracia empieza a pudrirse de raíz. Y es que Rusia, por supuesto que no está buscando amistad en el continente. Lo que está buscando es debilitar a los Estados Unidos en su propio patio trasero. Mantener a esas dictaduras clientelares como la de Venezuela y expandir su influencia en un continente que es rico en recursos y en votos en foros internacionales, que no se olvide eso tampoco. Mientras millones huyeron de nuestra miseria en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, la máquina rusa dice que el peor enemigo no es la dictadura, es el norte. La embajada rusa, por supuesto, ya salió a desmentir esto, como siempre, llamando antirrusas las investigaciones. Pero los hechos están allí: más de 1000 influencers entrenados, millones de seguidores y una red de sitios falsos. No con teorías, con un informe documentado, con datos duros y respaldado por la inteligencia artificial.
América Latina no puede seguir siendo el patio de juego de la desinformación rusa, claro que no. Para eso existimos nosotros y otros tantos como nosotros, porque gobiernos, plataformas digitales, medios independientes y la sociedad civil debemos reaccionar, auditar pautas, exponer las redes, fortalecer la verificación y defender el periodismo real. Porque si permitimos que 1000 voces pagadas por Moscú sigan envenenando el debate, mañana despertaremos en un continente donde la verdad no importa y solo manda quien mejor mienta. Y ese, por supuesto, no es un escándalo más. Es otra declaración de guerra informativa contra nuestra soberanía, pero también contra nuestra inteligencia como una sociedad, como un colectivo. Basta de influencers rusos disfrazados de periodistas. Yo sé que usted puede identificarlos muy rápidamente. Como les digo, pareciera que fueran hijos de hermanos. Así que busquemos la transparencia, porque la verdad, aunque duela, es la única arma que nos queda contra esa invasión silenciosa. Y como les digo, aquí vamos a dar la batalla juntos. Claro que sí. Vamos ahora con otra de esas cositas que no podemos permitir que tampoco se normalicen. Lo que debería ser un espacio seguro para el ciudadano de a pie se ha convertido en la nueva vía legal por parte de los motorizados. Una nueva denuncia ciudadana ha encendido las alarmas en las redes sociales. Menuda Semana Santa que nos está quedando, ¿no? Tras la difusión este sábado, ayer, 4 de abril, de un video que muestra el caos absoluto en las calles de Catia, al oeste de Caracas. En el material audiovisual, grabado por una vecina de la zona, suponemos, se observa como una fila interminable de motorizados, la típica de Caracas que usted sabe, transita con total impunidad sobre la acera, obligando a los peatones a detenerse para evitar ser arrollados. Así mismo. Mire usted. Enfrente de la policía, mira, esta belleza, ¿ves? Mira, ahora esta es la nueva vía aquí en Catia. Vean, ¿bien? Las personas no pueden cruzar porque ellos necesitan meterse. Denuncia pública. Miren qué maravilla, la nueva vía, pues. La nueva vía frente a la policía. ¿Ah? Las personas no pueden pasar, miren, el señor va a cruzar, no puede. ¿Por qué? Porque resulta que la gente, miren lo que están haciendo. Ah, miren esta belleza, ¿ven? Una cosita, ¿no? Pero es que uno de los puntos que más crítica ha generado en X es que la infracción ocurre frente a funcionarios de seguridad. Retroceda el video si no se dio cuenta. Quienes podemos ver en el video no intervienen para frenar el flujo de motos sobre el área peatonal. Y es que Venezuela no te la pueden contar, tienes que vivirla. Esta denuncia se suma a una larga lista de quejas sobre la anarquía vial que se vive en Caracas. Los usuarios de redes sociales exigen a las autoridades municipales y nacionales que se apliquen sanciones severas y que se instalen dispositivos que impidan físicamente el acceso de esas motos a las aceras. Y a veces uno se pregunta, casi que elecciones para qué, si el problema es mucho más grande que electoral. Claro, no me vaya a tomar este comentario literalmente, sino que el trabajo que nos toca por hacer no es de 3 fases, sino como de 25 fases, por decir un número, ¿no? Ahora, la detención del comisario jefe José Leonardo Márquez es el recordatorio más brutal que en la Venezuela de hoy nadie tiene el puesto asegurado, ni siquiera quienes tienen las manos manchadas de sangre por cumplir órdenes de sus superiores. El hombre que fue el rostro del terror en el FAES y el brazo ejecutor de la persecución de El Potro Álvarez hoy duerme en la misma oscuridad que ayer él reservaba para sus víctimas. Oficialmente lo investigan por irregularidades en la caja de ahorros de la Policía Nacional Bolivariana, pero en el lenguaje descifrado del régimen, eso suele ser un eufemismo para una purga interna o para el cobro de una deuda pendiente entre clanes que ya no se soportan. La trayectoria de Márquez es el currículum perfecto de la infamia revolucionaria. De dirigir unidades de choque letales en el país, pasó a ser comisario de confianza de Antonio Álvarez, del Potro, en una cruzada supuestamente en contra del juego ilegal, que en realidad era una olla de extorsión y de despojo. Bajo su mando, 180 ciudadanos fueron cazados como trofeos, acusados de terrorismo, ese comodín que el régimen sigue utilizando cuando quiere que alguien desaparezca del mapa, mientras, según denuncias, Márquez intentaba obligar a los empresarios a firmar
el traspaso de sus compañías a los aliados de El Potro. Era el modelo de negocios de la nueva élite: detención, expediente fabricado y expropiación por la fuerza. Noticia que comenzó con César Batis. Lo que resulta verdaderamente obsceno es el contraste entre la moral revolucionaria que predicaba y su estilo de vida en las sombras. Mientras los oficiales de bajo rango de la PNB ven cómo sus ahorros se fuman en una caja de ahorros bajo sospecha, su presidente, el comisario Márquez, aparecía vinculado a lujos como el Bamboo Beach Club en La Guaira. Es la vieja historia de siempre: jefes policiales que actúan como capos de la mafia, financiados por oscuros empresarios como Ángel Pino, movilizando tropas del Estado para intereses privados y construyendo imperios personales sobre el sufrimiento ajeno. Chavismo puro. Pero el sistema siempre necesita un chivo expiatorio cuando la presión interna sube o cuando las piezas ya no encajan de nuevo en el tablero de los hermanitos Rodríguez. Márquez, que se creía intocable por ser el ejecutor de las tareas más sucias, descubrió que la lealtad en el régimen es un contrato de adhesión con fecha de vencimiento. Al pasar de ser el perseguidor a ser el perseguido, ahora él confirma que el chavismo no tiene aliados, solo instrumentos. Y cuando el instrumento se desgasta o sabe demasiado, se le desecha con la misma frialdad con la que se fabricaban expedientes de terrorismo. ¿Es la detención de Márquez un intento real de sanear la policía? Usted sabe que no. Es simplemente un movimiento para quitarle poder al grupo de El Potro Álvarez. ¿Qué secretos guarda un hombre que conoció desde adentro las cloacas de la SUNAIP, del FAES? ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que su expediente de corrupción se convierta en una moneda de cambio para su propia supervivencia? Estaremos por verlo. En la Venezuela de las sombras, cuando el verdugo cae, el resto de la jauría, usted sabe, como caimanes en boca de charco, empiezan a mirar con nerviosismo hacia la puerta. Pero hablemos ahora de ese triunfo de Angelina Ferrer en Turquía, porque es, sin duda, una maravillosa anomalía. El brillo de un talento individual que sobrevive en un país donde la educación pública está en terapia intensiva y donde todo juega en contra de ella. Pero para la ministra Gabriela Jiménez, la medalla de oro de esta chica tachirense de apenas 16 añitos no es un logro personal, es el combustible perfecto para la maquinaria de relaciones públicas del chavismo, porque etiquetó el éxito bajo el membrete de los semilleros científicos. Claro que sí. El régimen intenta, por supuesto, convencernos de que Venezuela es una potencia tecnológica en ascenso, mientras que en las escuelas de esa misma Táchira, los profesores sobreviven con sueldos de miseria, no solo en Táchira, pues en todo el país, y las computadoras son piezas de museos o simplemente promesas incumplidas. Resulta fascinante, con un cinismo casi poético, que hablen de soluciones robóticas para la crisis climática global, cuando el país que Angelina representa, nuestro país, es el mismo que permite el ecocidio del arco minero y los constantes derrames petroleros que bañan las costas de Falcón y de Zulia. La narrativa de la robótica con conciencia, sí, es el envoltorio brillante de un regalo vacío. El régimen exporta la imagen de una juventud de vanguardia para ocultar la realidad de una generación que tiene que elegir entre programar un robot o programar su huida por el Darién hasta hace poco. El éxito de Angelina es real, pero el sistema que intenta apropiarse de ese éxito es una ficción estadística. La retórica de la ministra esta de pacotilla busca convertir la curiosidad en logros de impacto mundial, pero olvida mencionar que la mayoría de esos talentos, una vez formados, terminan siendo parte de los 8 millones de exiliados, porque en Venezuela no hay industria, no hay inversión, ni hay libertad para que esos conocimientos florezcan sin el carnet de la patria de por medio. Celebraban un oro en Turquía como si fuera un triunfo del modelo chavista, mientras que el sistema universitario nacional se cae a pedazos, los laboratorios de las facultades de ingeniería son cascarones vacíos, donde la única tecnología que abunda es la de la resiliencia forzada y donde todo es como lo de los motorizados. Ese logro luminoso de Angelina Ferrer debería servirnos para preguntarnos cuántas mentes brillantes como la de ella se están apagando hoy mismo en una zona rural sin electricidad, o cuántos integrantes de esos semilleros científicos terminarán usando su ingenio para sobrevivir en una economía de bodegones y de remesas. La joven tachirense ha demostrado que el venezolano tiene ADN de excelencia, claro que sí lo tenemos, pero el régimen
solo demuestra su habilidad para colgarse medallas ajenas y usarlas como escudos contra las críticas a un sistema educativo que ha sido desmantelado sistemáticamente. ¿Es el triunfo de Angelina la señal del progreso institucional o simplemente el esfuerzo heroico de una familia y una joven que lograron vencer el entorno? Porque mientras la propaganda oficial se baña en el oro de Angelina, queda una pregunta que la ministra no podría responder ni en Telegram. ¿Cuántos robots de conciencia climática se necesitan para reparar el daño que este modelo chavista le ha hecho al futuro de toda una generación de venezolanos? Te tengo la respuesta. Trillones. En el video anterior hablamos de que a 3 meses de la caída del dictador, hoy el régimen es aún más ilegal e ilegítimo de lo que era antes. El cuentico este de la ausencia forzosa no cuela y la falta absoluta no aparece. También hablamos del Comité de Exteriores de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes y ese rechazo del levantamiento de sanciones de Delcy Rodríguez. Otra cosa fue el temita de la piscina de Portuguesa. Y también de Baltasar Porras, revelando la propuesta que la Iglesia le hizo a Maduro, la cual no aceptó. Y cerramos con la noticia de los ingenieros venezolanos que formaron parte del programa Artemis de la NASA. Si lo que acabas de escuchar te hace clic, entonces te invito a que tú le hagas clic a este video que te dejo por acá. Como siempre, está cargado de muchísima información. Espero que lo puedas disfrutar, internalizar y que quizá lo podamos discutir mañana en el directo de la tarde. Ojalá que se nos dé además el directo de la tarde. Señores, libertad o nada, porque seremos libres. Feliz Domingo de Pascua.